Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera sesión de la Cátedra Primo Feliciano Velázquez año 2021, que está a cargo del doctor Ariel Rodríguez Curi. En esta tercera sesión del día de hoy, 19 de abril, tenemos como tema central de esta clase sesión seminario, de la naturaleza del régimen autoritario, hacia otra lectura de la historia política mexicana 1960-1990, y como parte de las lecturas para esta reunión que tenemos el día de hoy, están programadas los textos de Jaime Pensado y Enrique Ochoa Cárdenas, en la parte que es básicamente de los final remarks del libro que ellos coordinan, que se llama México Beyond 1968, Revolutionaries, Radicals and Repression During the Global 60s and Subversive 70s. Y tenemos también la lectura del capítulo de un conocido de varios de nosotros, el profesor Bill Pansters, este capítulo que se titula Sounds and Languages of State Making, From Pax Priista to Dirty War. Bueno, esos son básicamente los generales de las lecturas de la sesión de hoy, y pues sin más preámbulo, agradezco al doctor Ariel Rodríguez Curi, que ya está aquí con nosotros, y pues le cedo la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchos saludos a todos, buenas tardes. Como se planteaba ahora en la introducción, quisiera en la sesión del día de hoy hacer una suerte de paréntesis, que realmente no sería un paréntesis, sino forma parte de la narrativa fundamental sobre la experiencia guerrillera en México. Pero me atrevo a decir paréntesis en el sentido de que incluso emocionalmente podamos sustraernos por un momento de la historia, de los discursos, de la disposición de la guerrilla en México, de sus definiciones más básicas, que es lo que hemos visto hasta la fecha, y procurásemos regresar o visualizar la naturaleza del sistema político en la década de los 70. Esto tiene una particular importancia, porque a mi juicio, y ustedes tendrán una opinión formada o están formando una opinión, adolecemos de una historiografía consistente sobre el periodo, especialmente los 60, aunque lo hemos estudiado un poco más los 60, pero en especial los 70 y los 80. Lo dije en sesiones anteriores, pero lo repito porque me parece que es importante dejar claro esto. No carecemos de enfoques sociopolíticos desde la ciencia política, desde la sociología, desde la antropología política, naturalmente desde la economía, desde los estudios de la economía mexicana, sobre la década, especialmente sobre la década de los 70. Pero no quiere decir esto que tengamos una narrativa de esa década. Son dos cosas distintas. Más aún, el problema es más delicado desde el punto de vista del método y es más delicado desde el punto de vista historiográfico, porque sí existe una historiografía o algo que pretende ser una historiografía, una literatura, lo voy a decir mejor en términos más amplios, muy extendida sobre quién fue Echeverría, quién fue López Portillo, cómo creció la economía, qué errores se cometieron, qué tan corruptos eran, qué tan perverso era incluso el sistema político mexicano como tal, etcétera. Tenemos un buen acervo de libros de todo tipo, algunos serios y algunos en absoluto serios, sobre la década de 1970, por ejemplo. Yo lo llamo la historiografía Sambors. Son estos libros a los cuales podemos tener acceso si vamos a Sambors, si estamos esperando a alguien, nos estamos bobeando simplemente y nos encontramos un texto que se llama La docena trágica, o ¿por qué Echeverría era tan tonto? ¿Por qué López Portillo hizo esto? Etcétera.
Eso quiere decir que tenemos una imagen preconcebida muy fuerte sobre el periodo. Tenemos una imagen preconcebida muy fuerte sobre el perfil político de los personajes más notables del periodo. Y por lo tanto ese cúmulo de informaciones y pseudoinformaciones nos impiden de alguna manera aterrizar, construir, narrar la política, especialmente de los 70 nos interesa hoy, porque coincide poco más o menos con el surgimiento y desarrollo de la guerrilla en México. Sabemos que los primeros experimentos guerrilleros, digamos en la cronología tradicional que utilizamos, vienen de 1965, luego está el MAR que se empieza a formar hacia 67, 68, pero en realidad buena parte de los movimientos guerrilleros más importantes, la Liga Comunista, las FRAP, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera, se desarrollan sobre todo en la primera década de 1970 y a veces se proyectan hasta entrados los años 80. ¿Sí? Entonces coincide a grandes rasgos con lo que significan dos presidencias que han sido poco estudiadas y cuyo perfil político y cuyos proyectos nos cuesta más trabajo todavía poner a discusión. Yo voy a considerar 4 elementos para hablar de la década de los 70 en estos momentos, que voy a ir mencionando a veces de manera entreverada, pero que son categorías que yo mantendría, digamos, a salvo, distinguidas entre sí, distintas entre sí, para poder hilar una narración. En primer lugar, quiero subrayar el fenómeno demográfico. En la primera sesión yo llamé la atención sobre este problema, voy a regresar a él el día de hoy, pero este es un asunto absolutamente crucial para entender la historia política. Segundo lugar, dentro de este plano, dentro de este campo que es el fenómeno demográfico mexicano, yo diría que es muy importante la distribución, la peculiar distribución de la población en el territorio. A veces nos quedamos con las cifras más gruesas, más agregadas, y a veces las desagregamos sectorialmente, lo cual es importante. Pero no siempre las desagregamos territorialmente, ni las distinguimos por jerarquías, definidas las jerarquías de muchas maneras. Y esto es muy importante para la década y es muy importante para entender algunas preocupaciones, tanto del gobierno como de los opositores al gobierno. Hay como un escenario oculto, mudo, detrás de la gran comedia o de la gran tragedia de las décadas de los 70, que es la población y su distribución en el territorio. Esto es crucial, me parece a mí. Un tercer elemento que me parece importante mantener a la vista durante la década son los límites del crecimiento económico, sobre todo los límites del financiamiento del crecimiento económico. Este es un asunto capital también para entender la década y es un asunto que bien a bien en México no hemos resuelto. Mientras que, por ejemplo, el fenómeno demográfico en México entró en otra etapa, quizás en la década de los 90, más amable, digamos, con el desarrollo. No fue así y no ha sido así con una de las medidas políticas por excelencia del Estado moderno, que es a quién, cómo y cuánto cobrar de impuestos. Y este horizonte está en la década de los 70 de manera muy acuciante, pero a veces de manera muy camuflada, muy oculta en otras discusiones, por ejemplo el gasto del Estado, el número de empresas paraestatales, pero lo que subyace, lo que está en el fondo es cuántos impuestos se cobran, quién los paga y cómo coloca el pago de impuestos a México, por ejemplo en términos comparativos con otros países de rango más o menos similar en su momento. Y un cuarto elemento que me parece fundamental en la década son las alternativas de reforma política, sobre todo de reforma político-electoral en el sentido clásico del término, que me parece que es otra de las grandes asignaturas de la década, que no se va a resolver en la primera parte de la década de 1970, pero sí se va a resolver en la segunda parte de la década de 1970. Pero ese desfase, no haberse resuelto el problema de la representación política, de la reforma política antes de 1977, y haberse resuelto en cambio hasta 78, 79, son las primeras elecciones después de la reforma política,
es absolutamente crucial para entender, creo yo, la violencia política en México. Es un desfase que se puede medir de muchas maneras, pero que si queremos tener una referencia en el tiempo, podríamos estar pensando que llega tardía, lenta, dramáticamente 10 años después de una de las experiencias de disidencia cívica más importante, que es el 68. Por eso yo, personalmente, se los paso al costo, yo no creo que el 68 sea un corte en la historia de la democratización de este país, es una derrota en la historia de la democratización de este país. Una derrota en términos inmediatos. A eso vamos a volver, pero sobre estos 4 tópicos quiero tejer el día de hoy. Si tenemos por favor las diapositivas, les quiero mostrar, doctor Castro. Esta tabla la habíamos visto en la primera sesión, pero quiero repetir para que no perdamos la proporción. Es la perspectiva, perdón. Esta es la proporción de la población mexicana respecto a la estadounidense. Hacia 1950, subrayo, era el 17%, representaba la población mexicana. En 1970, el 23%. Y entre 90 y el 2010 empieza a gravitar alrededor del 30%, 33% de la población estadounidense. Como ven, en términos relativos hemos crecido, pero hay quizás otros datos más importantes. La siguiente, por favor. Este es el crecimiento anual por décadas. Y como vemos, las 2 décadas que anteceden a 1970 son las del más importante crecimiento anual de la población en toda la historia del siglo XX mexicano. Y esto es fundamental entenderlo porque llegamos a 1970 con muchas deudas, con muchos apremios, con muchas urgencias. No solamente en términos de la economía que funciona ya en la calle, sino también en términos de los servicios y de las capacidades del gobierno de ofertar los servicios que se esperan de un Estado moderno. Sí hay una emergencia demográfica en la década de los 70. Si quieren oír fuerte la expresión, y eso explica por qué también se toman ciertas medidas que luego vamos a ver. Pero estamos ante un problema inédito para la administración del espacio mexicano y para la administración de la población mexicana. Es una sociedad fundamentalmente de jóvenes que van a requerir educación primaria, pero sobre todo empieza una enorme presión sobre la educación secundaria y preparatoria y una enorme presión sobre la educación universitaria. De hecho, la década de los 70 va a ser testigo de la profesionalización masiva, digamos, de la educación superior en México. La figura de profesor de tiempo completo, de profesor investigador, en fin, de lo que vivimos algunos, y muy felizmente, no es tan vieja como creen, y sobre todo, no es tan extendida como creen. Tiene unos 50 años en que es un fenómeno detectable en el conjunto del territorio nacional. La que sigue, por favor. Esta es la proporción de población urbana y rural en México. Si observamos en 1970, ya tenemos una población mayoritariamente urbana, que está, digamos, en el rango del casi 70-30%. Y esa población urbana se va incrementando en términos porcentuales en los 80, en los 90, bueno, yo tengo hasta el recuento del 95, eso puede parecer lógico, pero vamos a ver otra, por favor, la que sigue. Esta es la población urbana y rural, pero calculada en miles o millones de personas. Y aquí tenemos una problemática a la que yo me referí en la primera sesión, pero quiero insistir. Si ustedes observan las columnas de 1960 y las columnas de 1970, cuando empieza nuestra discusión el día de hoy,
tenemos que la población urbana en 1970 representa poco menos de 30 millones, pero la población urbana en 1970, rural, perdón, en 1970 es de 20 millones de habitantes. En 1980, la población urbana representa ya poco más de 45 millones de habitantes, pero la población rural, que ha decrecido su importancia porcentual, ha aumentado en términos absolutos hasta acercarse a los 25 millones de mexicanos. Todavía en el recuento de 95 estamos en 25 millones de mexicanos como población rural. Yo quiero subrayar que ese es otro país. Esa es otra geografía. Esa es otra antropología, si me permiten. Y es una historia que los historiadores vamos a tener que ir a pepenar en las fuentes primarias como solemos hacer, pero también vamos a tener que tratar a nuestros queridos antropólogos y sociólogos como cronistas del siglo XVI, buscando en sus aportaciones, en sus estudios también ciertas claves sobre esta notoria presencia del campo mexicano en los censos de los últimos años. En términos absolutos, esa cifra se ha movido poco en los últimos censos. Por supuesto que la proporción de población rural ha aumentado mucho, pero seguimos teniendo otro país en las comunidades. Aquí estoy tomando, me parece, 15,000 habitantes o menos. 5,000, perdón, o menos, para entender una población rural. Ahora bien, dicho todo esto, también invitaría yo a que ciertos términos o ciertos conceptos para entender la década de quizás desde la década de los 60, pero claramente los 70, los 80, los 90 y a la fecha, que hay que poner en la congeladora, hay que poner entre comillas y hay que ponerlos allá como lejos para que no nos contaminen y nos permiten pensar ciertas cosas. La siguiente, por favor, la última. Estos son, en la primera columna van a encontrar los años, en la segunda columna el incremento porcentual del Producto Interno Bruto, y en la tercera columna el Producto Interno Bruto por persona, ¿no? Y son dos bloques, 61-74 y luego 75-80. Vamos a tomar 1970 en adelante para ver cuánto creció el PIB, cuánto creció la economía, como diríamos en términos coloquiales. 1970, 6.5. 1971, el famoso frenón, la tonía que le llamaba Echeverría a la economía mexicana, 3.8. Hombre, hoy pagamos por ver, ¿no? 1972, 8.2. 1973, 7.9. 1974, 5.8. 1975, 2.5, ya es un crecimiento modesto, digamos. Y 1976, el año de la crisis, 1975, 5.7, que es un crecimiento importante. Y 1976, el famosísimo año de la crisis tremenda que casi se acaba el país, 4.4. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis? Vamos a ver los años de López Portillo. 3.4 en 1977, 9 en 1978, 9.7 en 1979, 9.2 en 1980, 8.8 en 1981 y .06, o sea, tablas, en 1982. Menos .4 en 1983, fue un mal año. Cuando acaba López Portillo la presidencia y entrega el poder de la Madrid. Si ustedes observan la tercera columna en cada uno de los dos bloques,
lo que tenemos es el incremento del PIB por persona. En prácticamente todos los años a los que me refiero ahorita, digamos de 1970 a 1982, se incrementa el PIB por persona. Algo que es importante, porque estamos hablando de tasas de crecimiento demográfica muy significativas. Quiere decir que la economía es capaz de responder a esas tasas medio salvajes de incremento poblacional. Claro, es un porcentaje, es nominal. Ya sé que algunos estarán pensando cómo se redistribuye, etcétera. Bueno, pero esos son algunos de los indicadores. La inflación tiene un comportamiento más perversón, digamos, arrancamos del 5.12 en 1970 para ya tener dos dígitos a partir de 1973, que no vamos a abandonar en realidad hasta la década de los 90, incluso vamos a llegar a los 3. Ahora, como ustedes saben, hay una discusión muy importante de si a veces un cierto crecimiento de la economía o un crecimiento sólido, fornido de la economía puede dispensar un poco el incremento de los precios. Y hay economistas que dicen no nos aferremos solamente al nivel de precios, a veces un poquito más de inflación, pero con un crecimiento que crea empleos, etcétera, es mejor y además es un incentivo a futuro para la inversión, también la inflación. En fin, eso se lo dejamos a los economistas, pero vemos un comportamiento en estos términos de la economía mexicana en la década de los 70. Si yo abro la prensa en 1973, o abro que llevo unas semanas consultando Madera, el órgano de la Liga Comunista, una palabra que sobresale y que no nos va a abandonar del léxico popular es crisis. 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 ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis en la década de los 70? No, yo no tengo una respuesta, se los estoy planteando a ustedes como historiador a historiadores. ¿Normalizamos un término que habla realmente de algo preciso? ¿O normalizamos un término que en realidad se refiere a un estado de ánimo también? A una sensibilidad. Y a mí me dicen, qué bruto, que cómo está la crisis, pero creciste 9%. Y tu Producto Interno per cápita se incrementó en 6.7%. ¿Eso es una crisis? Y sin embargo, la palabra coincide con estos crecimientos, especialmente después de 76. Yo recomendaría mucho cuidado con los términos al uso. Y hay que analizarlos, hay que congelarlos, hay que neutralizarlos a veces, y a veces hay que semantizarlos. Es decir, o que recuperen su propio significado más profundo. Porque nos puede llevar por vericuetos que a veces no son deseables en la narrativa. Esta tabla es importante porque nos recuerda algunos puntos que tienen que ver con la inserción mexicana en la economía internacional. Es más o menos consenso entre los historiadores de la economía reciente que 1983 fue el mejor año de convergencia entre el salario mexicano y el salario norteamericano. Esto es, el mejor año según el cual el salario mexicano se acercó al salario norteamericano promedio. Claro, la distancia era muy grande, pero fue nuestro mejor año. Y sin embargo, en el vocabulario político, en la literatura política, en el día a día de los medios de comunicación, hay una palabra que sobresale y es la palabra crisis. Me llamó la atención, pensé que era un caso nuestro, leyendo algún estudio sobre el desempeño económico argentino y el surgimiento de los grandes experimentos guerrilleros, al final trágico, en una magnitud mucho más elevada que en México, como Montoneros, Soler. Decía el historiador, bueno, el asunto es que la guerrilla surge en Argentina después de 12 años de un crecimiento casi ininterrumpido.
Con alguna excepción a finales de los 60, en realidad Argentina tenía un récord, digamos, más o menos parecido al mexicano. Y él preguntaba, la aparición de organizaciones tan importantes, tan significativas en la historia contemporánea argentina como Montoneros o ELER, ¿está respondiendo a una crisis del capitalismo argentino? ¿Está respondiendo incluso a un estancamiento del capitalismo argentino? ¿O no? Nosotros podríamos llevar la pregunta a México, mexicano. Con todos los problemas asociados, con todas las inequidades asociadas al crecimiento mexicano, las cifras para la década de los 70 son muy buenas. Los niveles de vida se incrementan sustancialmente. La esperanza de vida se incrementa sustancialmente. La escolaridad se incrementa sustancialmente. La matrícula universitaria, que era vergonzosa hacia 69-70, se va a incrementar sustancialmente a lo largo de los 70 y los 80 para estancarse en los 90. Las tasas de fecundidad, de natalidad de las mujeres en México disminuyen de tal manera que ya en la década de los 90 se nota claramente en el tamaño de la familia mexicana. Y esa fue una política pública, por cierto. Yo no les estoy transmitiendo una respuesta. Lo que quiero que me gustaría que quedase claro es una perplejidad. Unas preguntas sin respuesta. O al menos unas preguntas que requieren de respuestas amplias y al mismo tiempo acotadas, geográficamente distinguibles entre regiones, entre medios socioeconómicos, sociopolíticos, que implican mirar el territorio con mucho más cuidado de lo que a veces hacemos, que implican mirar las diferencias en el territorio, en las culturas, en los modelos económicos regionales, dentro del propio México, de una manera importante, de una manera, digamos, muy cuidadosa. Este es el panorama amplio. Me gustaría ahora detallar algunos elementos para que nos vayamos formando y podamos charlar sobre la historia política en la década de los 70, teniendo de fondo, digamos, estas cuestiones macro. Un elemento importante es que en 1970 Echeverría, que es nominado desde el 69 como el candidato del oficialismo del PRI, gana con el 86% de la votación. Tiene un solo contrincante, que es González Morfín del PAN, que obtiene entre 14 y 15% del voto popular. Para que se den una idea, la Cámara de Diputados se integra con 213 representantes, el PRI tiene 170 de esos 213, o sea, tiene mayoría calificada fácilmente, y la oposición, esto es el PAN, el PPS y el PARM, tienen 43, ninguno por mayoría. Creo que nada más uno del PAN por mayoría. El resto de los diputados llega por una fórmula que se llamaba diputados de partido, que es el antecedente a las listas proporcionales hoy día. En el Senado, pues el PRI tiene 60 de 60. Hay nada más 30 entidades federativas en 1970. Todavía Quintana Roo, Baja California Sur son territorios, se van a convertir en estados durante la administración de Echeverría, pero tienen los 60 senadores. Echeverría tiene algunas peculiaridades políticas que vale la pena entender. Y personalizo en Echeverría porque todos los testimonios que tenemos hasta llegar a su vacuna en Ciudad Universitaria antier, creo que lo vacunaron, tiene 99 años, sobrevivió al príncipe Felipe. Echeverría era alguien que sí se ensuciaba las manos en la represión.
A él le contaban cómo iba la represión y encaraba a los encargados, a los responsables directos de eso. Él no levantaba la nariz y salía por la puerta diciendo eso no me toca a mí. Era en ese sentido un bárbaro. López Portillo no le gustaba enterarse de las cochinadas que pasaban afuera, Echeverría sí. Pero es importante Echeverría por una razón. Él viene del aparato de control político y de la inteligencia política de gobernación. Buena parte de su carrera la desarrolla en la Secretaría de Gobernación. Tuvo algún puesto en el PRI, tuvo algún puesto en la Secretaría de Marina, pero él es fundamentalmente un hombre del corazón político del régimen, cuando la Secretaría de Gobernación era todo, no era la supersecretaría. Eso es importante en su biografía. Un segundo elemento que es importante en la biografía, pero que va más allá y modifica, creo yo, la naturaleza del Estado mexicano, o al menos ciertas sensibilidades dentro del gobierno, en el oficialismo, es que Echeverría es el primer presidente de la República que no ha tenido un cargo de elección popular antes de su elección como presidente. Echeverría no fue regidor, no fue diputado local de Chilango, no fue diputado federal, no fue senador, no fue gobernador. Echeverría pasa desde la burocracia política a la presidencia de la República. Antes, si observamos la carrera de Díaz Ordaz o de López Mateos, los encontramos, por ejemplo, a ambos en el Senado alemanista, trabajando juntos, incluso Díaz Ordaz y López Mateos. Todos los presidentes anteriores han tenido un cargo de elección popular. Ningún presidente después de Echeverría va a tener un cargo de elección popular hasta Fox. Ni Echeverría, ni López Portillo, ni de la Madrid, ni Salinas, ni Zedillo, 5 presidentes, 30 años de la política mexicana, pasan directamente de la administración central a la presidencia de la República. ¿Cuánto vale este dato? No tengo la menor idea. Pero el hecho es así. Ya reflexionaremos al respecto. Otro rasgo de la presidencia de Echeverría, ya lo adelanté hace un momento, es que no encara ninguna forma de reforma político-electoral. Es fascinante ver cómo avanza en su campaña electoral y luego en su presidencia, refiriéndose a una cuestión casi etérea o totalmente etérea, que se va a llamar la apertura democrática, y que no tiene un correlato político-electoral. Y es interesante percibir cómo, sobre todo un grupo muy importante de intelectuales que habían estado en la oposición o casi en la oposición, o al menos en la disidencia respecto a Díaz Ordaz, son convencidos por Echeverría de que está ofreciendo que no hay un proyecto concreto que reforme las reglas de la competencia política electoral. Es probable que de manera instintiva o de manera más bien aproximativa, sin tener un concepto muy claro al respecto, Echeverría se diese cuenta que la complejidad ya de la sociedad mexicana en la década de los 70 obligaba al Estado mexicano a administrar los márgenes de todos los procesos más importantes, no el corazón de los procesos, sino sus márgenes. Y que esa administración de los márgenes fuera tan importante quizás como la administración o como la reforma del corazón político del país. Creo que uno de los principales
perjudicados por no haber instituido una reforma política electoral sería al final de su sexenio el propio Echeverría. Cuando elevó el registro del conflicto con los grupos empresariales, sobre todo los de Monterrey, los de Sonora y Sinaloa, en realidad lo que Echeverría encontró en las cámaras era su propio retrato, o sea, estaba lleno de priistas. Pero no tenía una oposición ni por la derecha ni por la izquierda, vamos a decirlo así, con la que pudiera equilibrar lo que estaba en la opinión pública, en muchos medios, etc. Porque algunas de sus políticas eran vendibles para la izquierda, sobre todo las de los dos últimos años. Pero, propiamente la izquierda, salvo el PPS, no estaba en las cámaras. Y es importante hablar de que cuando digo no hubo una reforma política, es que Echeverría sigue trabajando con la ley electoral de Ávila Camacho, la ley electoral de 45-46, que solamente había sufrido una reforma de fondo, bueno, una reforma no de fondo, pero al menos visible, que es la que introduce López Mateos en 1964, que son precisamente los diputados de partido. Echeverría hace un pequeño ajuste a las tasas de diputados de partido en 73, pero nada más. Es una ley electoral que tiene 30 años en ese momento. Y que consolida, digamos, muestra una esclerosis muy grande en la competencia política, porque están los mismos partidos prácticamente desde la década de los 50. El PRI, el Partido Popular, el de Lombardo, ya se había muerto Lombardo, pero ahí seguían los lombardistas, el PARM, que es una secrencia, digamos, del propio PRI, y básicamente esos eran el reparto, digamos, de los papeles en las elecciones mexicanas. Y esto es más importante aún porque en la década de los 70 sí registra una importante formación de las mujeres que tienen aspiraciones de poder político. Se organizan los trotskistas, que luego van a dar pie al PRT, los nacional revolucionarios, digamos, de izquierda, con Eberto Castillo, que van a dar pie al PMT, otros grupos de amantes en el Partido Socialista de los Trabajadores. Ya hay un esfuerzo organizativo muy importante, pero esas nuevas organizaciones quedan en una especie de limbo. No son ilegales, porque siempre se amparan en la Constitución y dice, a mí el artículo tal me permite organizarme como yo quiera con fines pacíficos, así que a mí no me están diciendo que tengo o no registro porque soy un partido constitucional, simplemente porque soy mexicano y me estoy organizando, ¿no? Pero al mismo tiempo no aparecen en las boletas electorales, no tienen ningún tipo de prerrogativas, no tienen ningún derecho a entrar a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Estamos en la tierra de nadie. Porque no quiero transmitir la idea de que la primera mitad de la década de los 70 no es importante en términos políticos. Es fundamental porque hay una gran cantidad de organizaciones de todo tipo que están surgiendo, ya sea en la forma de partidos, ya sea en la forma de movimientos sociales, ya sea en la forma de asociaciones para defensa y promoción de intereses. De clase, digamos. Pero está cerrado el mundo del político, el mundo de las elecciones, el mundo de la boleta electoral. Cerrado. No obstante lo dicho, o precisamente por lo que he dicho de Echeverría, una de las grandes paradojas de su administración es que en aquellos planos no político-electorales experimenta el país, y ahí sí conducido por Echeverría, un proceso muy importante de reinstitucionalización. Echeverría va a fundar muchos de los organismos que están vigentes hoy día. CONACYT, Infonavit, Fonacot, FOBISTE,
Y amén de estos organismos que, insisto, han tenido éxito porque han atacado problemáticas muy específicas del país, también es notable la presidencia de Echeverría porque trata de adquirir o recuperar o conquistar por vez primera el territorio para el gobierno federal. Esa es la lógica de los fideicomisos de Echeverría, luego tan criticados. ¿Qué son los fideicomisos? Son unos mecanismos que tienen dinero en la panza, digamos, pero que tienen una importante presencia del gobierno federal y una importancia muy disminuida de los gobernadores y presidentes municipales para el desarrollo, como Bahía de Banderas en Jalisco, Nayarit, como Cancún. Como esos hay varios intentos de recuperar el control del territorio de parte del gobierno federal y muchas veces a costa de los propios poderes locales. Esto es muy importante, también ya lo adelanté hace un momento, la institucionalización, digamos, el desarrollo ya en sus propios términos de la educación superior en México. No solamente por la creación de CONACYT, sino básicamente por la profesionalización del catedrático universitario y por el aumento de la matrícula universitaria en México. Entonces, ahí hay una dimensión muy importante del régimen de Echeverría. Para darles una idea, en 1970 había 272 organismos paraestatales y para 1982, sumados a los de Echeverría más López Portillo, hay casi 5 veces más, casi 1,200 organismos paraestatales. El gobierno encontró la manera de canalizar recursos en medio de una escandalosa corrupción, ciertamente, para muchas actividades puntuales, específicas y muchas veces acotadas en el territorio. Hay una vocación por ocupar el territorio. Yo creo que se ha leído mal lo de los fideicomisos y se interpreta siempre en términos de la corrupción, cosa que es absolutamente cierto, pero mucho menos en el control del territorio. Y eso es fundamental porque yo creo que el tomo lo fue más con los levantamientos como el de Nuso Cabañas en la Costa Grande de Guerrero, de que en realidad su control sobre el territorio era más bien nominal. Pero naturalmente Echeverría enfrenta un problema que hoy conocemos, se ha hablado mucho al respecto, es lo que más se cita respecto al desarrollo de la administración, que es el problema de cómo financiar eso que quería hacer o eso que estaba haciendo. Pero aquí también hay una lectura política que nos importa, porque no es cierto que Echeverría no haya llegado con un proyecto de reforma fiscal. Sí llegó con un proyecto de reforma fiscal. Y se lo reventaron los grupos de interés al año escaso de ocupar la presidencia. En 1971-72, el proyecto de reforma fiscal ya había valido gorro. Y quedó en cuestiones no tan importantes, digamos. Es importante entender que hay muchos mitos sobre el Estado mexicano, y uno es que es muy poderoso. Ya veremos. El caso es que en 1970 cobraba muy pocos impuestos en comparación a prácticamente cualquier otra economía de su tamaño en el mundo. Cobraba impuestos que representaban más o menos 6, 7, 8, 9% del Producto Interno Bruto. O sea, eran equivalentes a ese tamaño, a esa participación del PIB. Mientras que un país de desarrollo medio necesita cobrar mínimamente 15%, si no es que 20% del PIB como impuestos. Y países muy desarrollados llegan a cobrar 40% del PIB. México era muy débil fiscalmente. Y eso explica el fracaso de la reforma fiscal de Echeverría, más el contexto internacional de los 70, que es muy adverso para países como México, especialmente porque Estados Unidos se convierte en una nación proteccionista,
tanto en términos arancelarios como de la manipulación del dólar, es el fin de Bretton Woods, es una serie de cosas, y ocasiona, por ejemplo, que Estados Unidos, sin avisarle a México y sin avisarle a Canadá, que eran sus vecinos y sus socios comerciales más importantes, aumente los aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses 10% de un día al otro. ¿Y quién le decía algo a Nixon? Nadie. Y Nixon había hecho otra medida, no con Echeverría, sino todavía con Díaz Ordaz, pero que alertó mucho a la clase política mexicana del priato clásico, la puso muy nerviosa. Fue las jornadas aquellas, fue en 69 y luego creo que lo repiten en 70, pero en 69 seguro, de sellar la frontera para encontrar contrabandistas de drogas. ¿Qué es lo que hacían? En lugar de que pasaran los carros o pasaran las personas a pie, como ustedes han estado en San Isidro o en cualquier garita, hay una cierta fluidez, cerraron la frontera y revisaron meticulosamente de tal manera que hicieron un cuello de botella tremendo al paso de mexicanos hacia Estados Unidos. Ahí el gobierno mexicano se dio cuenta de la vulnerabilidad que implicaba la frontera con Estados Unidos. Bueno, en esas condiciones, sin poder hacer la reforma fiscal porque fracasa por presiones de los grupos de interés, ¿no? Especialmente el Grupo Monterrey, con problemas para aumentar las exportaciones mexicanas por las políticas proteccionistas de Estados Unidos, al gobierno de Echeverría le quedan dos caminos. O prestarse internamente a partir del encaje legal, etcétera, etcétera, o generar inflación para financiar su gasto. Antes de 1973, 74, 75, el dinero de los préstamos internacionales es una alternativa, pero es una alternativa todavía muy cara. No hay tanta oferta de dólares en el mercado internacional. Eso va a cambiar después del boom petrolero que empieza en 74, 75, cuando las tasas de interés van a bajar. Pero antes Echeverría no tiene esa oportunidad porque es muy caro ir por dinero a los mercados internacionales. El gobierno de Nixon no tiene ningún interés en cooperar para el desarrollo en América Latina, ninguno. De hecho, yo les diría que Kissinger es un muy buen candidato a ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Pero bueno, esa es otra historia. Está al tanto de las mayores atrocidades en América Latina y les vale un soberano cacahuate. Entonces hay un escenario internacional muy grande. Ese famoso tercermundismo de Echeverría, del cual todos nos hemos pitorreado, a veces con razón, es no obstante una salida, o la búsqueda de una salida, para una situación muy cerrada en la relación con Estados Unidos, muy asfixiante en la relación con Estados Unidos, lo impensable que es un apoyo soviético, pues eso no tiene ningún sentido en México, y la evidencia empírica de que hay una explosión de países no alineados que están buscando nuevas condiciones de financiamiento, nuevas condiciones para el comercio internacional, etc. No es folclórico el tercermundismo de Echeverría, es algo que aprende sobre todo del régimen o del gobierno de López Mateos, porque Díaz Ordaz era un ranchero absoluto, pero López Mateos tiene una visión geoestratégica más importante y que luego va a aplicar en una situación realmente espinosa como es la de la década de los 70. ¿Dónde voy por recursos? ¿Dónde voy a trabajar un comercio un poco más equitativo? ¿Con Nixon? ¿Un republicano de la derecha dura de Estados Unidos? Que condiciona cualquier cooperación a una colaboración en términos de inteligencia y una cooperación militar. Entonces, hay que entender ese aspecto de la política internacional de Echeverría. Hay algo o mucho de demagógico, por supuesto, lo usa para consumo interno como todo el mundo dice, sí, es evidente. Lo que pasa es que no hay tantas cartas para jugar. Y como dije, no es una cuestión de querer jugar, es que tiene una sociedad de jóvenes
tiene unas inercias de crecimiento del 6% que le implican necesariamente tener que buscar más inversiones, tener que buscar más insumos, tener que buscar más mercados. Es decir, está sentado sobre un polvorín, efectivamente, que no es un polvorín que haya estallado ni que vaya a estallar, pero que está ahí. Y ya tienen los primeros síntomas, los primeros signos de que hay cosas que una cosa es el 68 con muchos manifestantes marchando de manera más o menos pacífica en las calles, etcétera. Pero ya en 70-71 tiene unos guerrilleros en la Costa Grande de Guerrero y la Sierra de Atoyac. Tiene una buena cantidad, unos 2,000 muchachos sobre las armas en la guerrilla urbana mexicana en varios puntos de la República, que además están dispuestos a balacearse con policías y soldados. Tiene una efervescencia enorme entre los jóvenes de edad de preparatoria y universitaria, porque el 68 hace lo que llamaríamos un tour nacional. Había empezado antes del 68 en la Ciudad de México y va a seguir después del 68 en la Ciudad de México, con conflictos universitarios en Sinaloa, en Durango, en Nuevo León, en Michoacán, en muchas partes de la República. Y sabe que ese grupo, esos estudiantes a los que a la vez consciente, a los que a la vez les busca un lugar creando las instituciones de educación superior o fortaleciéndolas, sabe también que son muy demandantes y lo van a hacer después ya no en términos de estudiantiles, sino en términos de empleo, servicios, etc. Entonces estamos ante una situación realmente compleja a la que se enfrenta Echeverría al promediar, digamos, su sexenio hacia 1973-74. Hay un dato muy interesante que solamente lo he visto que lo ha rescatado Ignacio Marván, pero analizando las cifras electorales en la intermedia de 1973 para elegir al Congreso, como la que vamos a tener ahora en junio para elegir al Congreso, los votos nulos, conscientemente anulados en el Distrito Federal, son del orden del 20%. Hay más votos nulos que votos por la oposición. Eso no fue un accidente, sino fue una actitud consciente del electorado, quizás inducido por algunos grupos políticos, y puso muy nervioso al gobierno. Porque es como si un partido que nadie conoce hubiese obtenido el 15% de los votos. Termino con Echeverría en una cuestión. Echeverría no era especialmente, o no estaba especialmente volcado a la reforma política como vimos, pero tampoco a la reforma del oficialismo como tal, a la reforma del PRI y demás. Sí es claro que Echeverría especula con un liderazgo más moderno, más ágil de la burocracia sindical y quizás a costa de Fidel Velázquez. No era amigo de Fidel Velázquez, hay unas contradicciones muy importantes, y por eso es un momento extraño de señales ambiguas donde se fortalecen ciertas formas democratizantes dentro de los grandes sindicatos, especialmente en el sindicato de electricistas, claramente en el sindicato de telefonistas, claramente en el sindicato de maestros. No es que Echeverría fuera amigo de los disidentes, pero los alienta un poco para ver si puede renegociar los términos de su relación con el movimiento obrero oficialista dentro del PRI a partir de una democratización, digamos, controlada. Eso sabemos que se fue así, pero también hay unos muy fuertes impulsos dentro de los propios grandes sindicatos nacionales a la democratización de los sindicatos como tales. Otra cosa es con el movimiento campesino, la CNC y las organizaciones satélites. Echeverría no es un repartidor nato de tierras al principio de su sexenio, pero sí se va a convertir en un repartidor muy importante en unos artífices del reparto agrario. En parte por necesidades políticas, porque no se puede contener ya la cantidad de demandas por la tierra que se están desarrollando en muchas partes del país, sobre todo a partir del 73-74, no con el inicio del régimen, sino en la segunda parte de la administración de Echeverría. Muchas de esas movilizaciones son por organismos independientes cercanos al Partido Comunista, por ejemplo,
o a los lombardistas del UCM en el norte del país, ¿sí? A CIOAC del propio Partido Comunista, etcétera, pero otros también llevados a cabo por las propias organizaciones oficiales. Porque ahí, ya vimos en las gráficas que les presenté, hay una enorme presión demográfica en el campo por parte de campesinos mismos. Es decir, las segundas y terceras generaciones, incluso de los campesinos que en los 30 y en los 40 recibieron tierra, ahora están demandando también otra vez tierra. ¿Por qué? Porque la población en el campo sigue creciendo. No toda la población excedente en el campo puede ser absorbida por las economías urbanas. Y no toda la población excedente puede ser absorbida tampoco por el mercado norteamericano. Recuerden que en 64 acabó el Plan Bracero y empezamos otra historia en la migración a Estados Unidos, donde ya las formas de cruce ilegal, etcétera, son mucho más importantes. Ni así puede tampoco absorberse el excedente de fuerza de trabajo y la demanda social, digamos, en el campo mexicano. Que el reparto agrario es una manera de negociar y de castigar a ciertas élites regionales, sí, lo sabemos por el reparto en Sonora, pues. Pero eso no quiere decir que la demanda por esa tierra que se repartió fuera espuria. Quiere decir que había demanda real por tierras y Echeverría sabe perfectamente que tiene una verdadera bomba de tiempo en las manos con el problema agrario mexicano. Se da cuenta en el segundo semestre en la segunda parte de sus sexenios, 73-74. Augusto Gómez Villanueva, quien fue su secretario de la Reforma Agraria y un protagonista de la política agraria de Echeverría, publicó unas memorias tan pésimamente editadas, es decir, es muy difícil leerlas, pero hay mucha información muy valiosa sobre la manera en que un político vive la presión desde abajo del movimiento campesino mexicano. Y ese no es ficticio, ese es real. Entonces, esta es otra realidad de la década de los 70. No sé si, doctor, si podemos hacer una pausa, unos 10 minutos. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y regresamos para seguir.